Agradezco que me tome la llamada el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú. Vamos a platicar con el diputado sobre la muerte del edil de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Patricio, para servirles. Me da gusto saludarlo, diputado. Hace una hora acabo de hablar con Fausto Vallejo y le preguntaba yo si él cree las versiones del accidente. Me interesa conocer su opinión. ¿Qué pasó con el edil? Bueno, ayer por la tarde nos enteramos de esta tragedia. Nuestra diputada del estado de Michoacán se trasladó para allá para tener información más directa y nos informa que el edil venía de una reunión en México que había con las asociaciones de presidentes municipales y llegando a su casa fue levantado, como comúnmente se dice, por gente del crimen organizado. Esto fue ayer antier a las 11 de la noche. Y posteriormente, pues como sabemos, aparece muerto en un supuesto accidente automovilístico, pero estamos claros que no es así, porque él había venido denunciando la intervención del crimen organizado, extorsionando a los presidentes municipales, exigiéndoles que les pagaran cuota, y también pues señaló él que a partir de su huelga de hambre que hizo en el Senado de la República hace poco tiempo, los del crimen organizado le dijeron que sabían que iba a obtener recursos frescos por su huelga de hambre, que había negociado él esos recursos para programas y que tenía que pues también ser parte del pago. Entonces pues sí, es muy lamentable que sucedan estas cosas. Nosotros estamos realmente consternados. Ayer en la Cámara de Diputados pues hicimos un llamado para que se deslinden responsabilidades, se tomen medidas, que no quede impune este crimen. Y pues esa es nuestra postura, Patricia. Diputado, ¿por qué pueden afirmar, porque esto es muy delicado, estoy de acuerdo con usted, que se trata de un levantón del crimen, y sobre todo lo que me salta es los móviles del crimen organizado son claros? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo parecer después un accidente? ¿Cuál sería el interés del narco en hacer? Porque ese móvil más bien para mí sería más político que otra cosa, porque eso es lo que pasa en la política con los crímenes, los hacen parecer accidentes de automóvil. El narco no opera así por lo general, por eso mi suspicacia. ¿Qué opina? Bueno, es una cuestión de sentido común, de que ellos intentan no aparecer, que sus acciones no tomen relevancia pública, que no sean noticia. Hemos sabido de casos en el norte del país, como Tamaulipas, donde se tiene amenazados a los medios de comunicación para que no saquen las notas relacionadas con sus acciones. Y bueno, el mismo presidente municipal ya fallecido nos comentó que lo habían pues amenazado, diciéndole que durante su huelga de hambre él había declarado el soborno, de que son objeto los presidentes municipales y que eso estaba muy mal, que ya no lo volviera a hacer. Entonces, pues para nosotros es clara la situación. El crimen organizado también intenta que sus acciones no tomen pues relevancia pública, para que no haya una reacción más enérgica de la sociedad, y todavía los ciudadanos de buena fe, conscientes que existen en México, que obviamente están en contra de que este tipo de cosas sucedan, y que en la medida en que se incremente más la conciencia de la ciudadanía, pues la exigencia hacia las autoridades para que
se tomen medidas oportunas y eficientes, pues crece, y la presión hacia las autoridades pues también tiene que obligar a las autoridades a actuar con mayor decisión ante este tipo de situaciones, ¿no? Diputado, usted haciendo un balance, ¿cree que fue lo que hizo el edil? Porque el edil básicamente se puso los reflectores encima con esta huelga de hambre, estuvieron senadores, fue el gobernador interino, fue muy mediatizado. ¿Cometió el edil un error al haberse puesto así en la esfera de lo público? No, yo creo que fue muy valiente. Yo creo que si todos actuáramos así, no habría posibilidad de que pudiera el crimen organizado ni ninguna otra fuerza oscura de la sociedad actuar para poder detener este tipo de acciones. Yo creo que este tipo de acciones nos deben de poner el ejemplo de lo que debe ser una actitud cívica de todos los mexicanos ante este tipo de eventualidades y ante esta triste realidad, esta tragedia de realidad que estamos viviendo en México. Híjole, diputado, ¿qué hicimos mal todos? ¿Quién lo abandonó? Porque de ser o no el crimen, bueno, póngase usted que el crimen en efecto es responsable de su muerte, de su partida física, pero ¿quién más lo abandonó? ¿Quién no lo escuchó? ¿Qué hicimos mal? Bueno, yo creo que la causa más de fondo viene desde el modelo económico que hemos estado aplicando desde hace 30 años, que ha acumulado mucho rezago social, ha acumulado mucha pobreza y bueno, ha propiciado un terreno fértil para que se desarrolle la delincuencia organizada. La corrupción también ha ayudado mucho para que se infiltren a las diferentes instancias del gobierno por parte del crimen organizado. Y creo que todo esto ha contribuido para encontrarnos en la situación que nos encontramos. Necesitamos cambiar nuestras políticas económicas para que atiendan la problemática social. Una de las banderas del presidente municipal hoy fallecido es que debe terminar con esa distribución injusta del presupuesto público, donde a los municipios solamente les llegan 4 centavos de un peso, cuando es la instancia que está más en contacto directo con la población y que sufre más las presiones sobre la problemática social. Y bueno, por eso nosotros también como diputados votamos en contra de la ley de coordinación fiscal, porque sigue manteniendo esa distribución injusta de los recursos públicos. Y pues en sí no es un problema nada más policíaco ni de seguridad, es un problema social por el rumbo que ha tomado el país en los últimos años. Nos ha convertido en uno de los países más desiguales, donde tenemos de los más ricos del mundo, pero también más de la mitad de la población en la pobreza, sin oportunidad para los jóvenes, de trabajo, de estudio, de deporte, y bueno, pues todo eso tenemos que resolverlo con una acción integral del gobierno, de la sociedad. Todavía hay gentes que reclaman y critican la autoorganización de las comunidades para defenderse, pero pues ante situaciones de este tipo no nos queda más que reconocer que son acciones valientes de los ciudadanos ante la incapacidad del gobierno para poder establecer el orden en sus territorios, ¿no? Diputado Ricardo Cantú Garza, le agradezco, es un día triste, le mando un abrazo, esto es triste, es la única palabra que le tengo, pero agradecerle la comunicación. Aquí tiene su casa, por favor. Gracias, Patricio. Gracias al vicecoordinador del PT en la Cámara Baja. Vamos a corte.